Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Seguimos Educando. Este programa hermoso que venimos haciendo ya... Hay que ver en qué programa estamos, pero estamos por cumplir algún aniversario, ¿no? ¿Qué cosa esta especie de profesión de festejar aniversarios que tenemos, que siempre estamos ahí un mes, 2 meses, el programa 100? Aparte vieron que siempre yendo a los números redondos. No estoy en contra del festejo de aniversarios, estoy en contra de los números redondos, ¿no? Tipo los 10 años o los 100 programas, nunca los 34 programas. Imagínate un festejo por los 34 programas, ¿a quién se le ocurriría? Bueno, no sé en qué programa estamos, pero estamos felices. Cuando uno está feliz va perdiendo como eso, la medición de las cosas. ¿Y por qué estamos felices? Porque podemos compartir con ustedes estos contenidos aquí en Seguimos Educando en una situación anómala. La verdad estamos pasando una cuarentena y nos gustaría estar en otro lado, pero bueno, tenemos que quedarnos en casa, que es la mejor manera de poder generar y lograr que no se siga contagiando, que no nos sigamos contagiando, digamos que la pandemia no se siga desplegando. Así que, bueno, mientras en cuarentena podemos compartir estos espacios, estar acá. Digamos, saben que este programa no reemplaza a la escuela, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay que como ratificarlo, subrayarlo, que son los contenidos que trabajamos en la escuela, que fíjense, ¿no? Que puestos en un programa de televisión con los docentes que dan clases en sus escuelas, que vienen acá a seguir mostrando lo que hacen, de repente se vuelven materiales interesantes, ¿no? Yo sé que ahí están ustedes, los chicos, las chicas, esto está dedicado a secundario orientado, pero la familia entera muchas veces se copa, acompaña, por ahí se enganchan más con una materia, con otra, pero hay algo de estos contenidos que nos convoca. Por eso, digamos, lo hacemos con tanta pasión y hoy volvemos con 2 materias. Vieron que se armaron como parejitas de materias, ¿no? Tipo matemática y geografía y lengua y química. No sé por qué se armó así, pero hoy tenemos lengua en la primera parte. Vamos a analizar El Matadero. El cuento, el texto de Esteban Echeverría, fundamental en el nacimiento mismo de lo que es la literatura argentina. Y después con esto con Mariel y con la profe Analia vamos a ver hidratos de carbono, ¿sí? Azúcares. Así que esa es la invitación para hoy. Van estos consejos para seguir previniéndonos contra el coronavirus. 1, lavarse las manos a fondo y con frecuencia, usando siempre desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz con el codo doblado. Ventila todos los ambientes. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés fiebre, tos y dificultad para respirar, llamas en Ciudad de Buenos Aires al 107, en el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos el video y ya empezamos con Mariel la clase de lengua. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Aquí estamos con Mariel. Hola. ¿Cómo estás, Darío? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Vas a hablar, no sé si a vos te toca El Matadero de Esteban Echeverría o Hidratos de Carbono. Hidratos de carbono fue antes del programa, ahora me toca Ahora te toca explicar. El Matadero.
¿Qué? ¿Estuviste comiendo mucho? Sí, que me comí una media luna antes de entrar. Claro, es hidrato de carbono puro. Claro. A ver, vamos a hablar de El matadero de Esteban Echeverría. ¿Es un tema que te interesa, Sí, claro. ¿Te gustan Sí, todos los temas? No. O sea, algunos no, algunos más que otros. Pero pero la literatura y la me literatura gusta. en sus orígenes, Y digo. exactamente, que sea una obra fundacional creo que invita a ver otras aristas, ¿no? En comparación por ahí con otros textos. Así Contanos un poco de qué va a tratar la clase entonces. Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre el contexto histórico del Matadero, que es una obra de Esteban Echeverría de principios del siglo XIX, en la que vamos a ver también muy presente este contexto social, ¿no? En el que unitarios y federales se enfrentaron y bueno, marcaron el inicio, en este caso de la literatura, a partir de esta obra de la literatura argentina. Unitarios y federales que disputaban la hegemonía nacional. Exactamente. En un contexto de fuerte violencia política, ¿no? Con exilios. Y es en ese marco que surge la generación del 37. Así es, sí, junto con otros intelectuales. Es el primer grupo de intelectuales, digamos, del país. ¿Qué será un intelectual? ¿Qué será un intelectual? Bueno, en este caso lo vamos a ver en profundidad un poquito más, pero eran escritores, pensadores, ¿no? Poetas, escritores de ensayos, poesías. Bueno, está Sarmiento, entre ellos, así que... Bueno, no es poca cosa, ¿no? Vamos, si te parece, te invito a conocer a la generación del 37 de la mano de un gran amigo de la casa, el historiador Gabriel Di Meglio. Lo vemos y volvemos. En 1837, un grupo de jóvenes pensadores se presentó como una nueva generación que venía a superar el conflicto entre unitarios y federales. Eran oriundos de distintas provincias, como el tucumano Juan Bautista Alberdi, los porteños Esteban Echeverría y Juan María Gutiérrez o el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. Seguían las ideas de un movimiento cultural muy fuerte en la Europa de principios del siglo XIX, el romanticismo, que había surgido como un intento de atenuar los excesos de racionalismo de la Ilustración y también rescataba los sentimientos y la pasión. Vos sabés, Mariel, que en filosofía estudiamos mucho ese pasaje, esa controversia que hay entre la Ilustración o el Iluminismo y el Romanticismo, que es un movimiento que surge justamente finales del siglo XIX en Europa, no, finales del siglo XVIII en Europa, principios del XIX, y que llega a la Argentina, ¿no? Esa tensión de algún modo también va a atravesar a los primeros intelectuales. Entiendo que la generación del 37 tenía más que ver con el romanticismo. Sí, así es. Y en este contexto de violencia política tan profunda, va a hacerse presente el romanticismo con una mirada en lo nacional y una búsqueda en lo nacional, pero también mirando hacia Europa, ¿no? Claro. Entonces, esta función también del escritor va a tener un lugar primordial y muy, muy importante que Echeverría se va a encargar de llevar adelante junto con la generación del 37, que son estos compañeros tan letrados. Perfecto, vamos a ver otro video donde lo que vamos a tratar de entender es cómo el romanticismo, este movimiento cultural que surge en Europa en controversia contra el iluminismo, que piensen que fue la tradición intelectual que atravesó a los revolucionarios de 1810, ¿no? Bueno, este romanticismo va a impregnar a la generación del 37. Lo vemos en el video. La generación del 37 tradujo el romanticismo al Río de la Plata y, siguiendo sus ideas, se dedicó a participar en la política de la época. Eso los llevó a chocar con la figura dominante de la época, Juan Manuel de Rosas. Los románticos intentaron unir a todos los opositores a él y organizaron varios levantamientos. Por eso pasaron muchos años en el exilio. En el medio de su actividad permanente y de sus fracasos constantes, se dedicaron a pensar cómo había que construir una nación para el Río de la Plata. Hay una relación entre la generación del 37 y el romanticismo que acabamos de ver con el origen, digamos, de una literatura nacional,
¿no? Así es. Sí. Sí, que se da también en el contexto del gobierno rosista, Claro. que como sabemos tuvo 2 gobiernos, fue prolongado, ¿no? Era llamado dictador, un tirano, y ese gobierno mantuvo ciertas relaciones con países como Inglaterra y Francia, en contra, digamos, de ese vínculo estaba él. Rosas era un acérrimo católico, ¿no? Conservador, y esas son las ideas contra las que van a estar el grupo de la generación del 37. Sí, personaje muy, obviamente, polémico, controversial, muy divisor de aguas, ¿no? Digo, Exactamente, así como sí. se lo veía de un modo, se lo veía también, tenía mucho apoyo en otros sectores, ¿no? Algo muy típico de la cultura política argentina. Sí, y algo que no había mencionado es cómo se construye esta figura del otro, ¿no? A partir de la literatura, y obviamente en la política aparece esta construcción del otro, pero en la literatura va a estar presente del otro indígena, del otro gaucho. Esa configuración va a estar presente en la literatura de Echeverría y va a representar este contexto histórico. Voy a poner algunos años para Dale, tener una como idea para tener del una idea. contexto. El primer gobierno de Rosas es de 1829 y la particularidad, porque podemos preguntarnos cómo que Rosas era un tirano, porque, bueno, las provincias le habían otorgado facultades extraordinarias durante su segundo gobierno, ¿no? Claro, Entonces, que fue el más largo. que fue el más largo. Segundo gobierno, ¿entendemos? ¿De quién? Yo soy más simétrico, ¿viste? O sea, Sí, yo hubiera puesto de Rosas para que quede sí, todo... pero como es todo. verdad, tenés razón. Pero vos no. No, nada, porque yo no. mientras voy charlando estoy pensando hace qué falta. viene después. Bueno, entonces, el segundo gobierno de 1835 y 1852, que fue en el que él pudo llevar adelante medidas contra las que después la generación del 37 se va a imponer, ¿no? Y van a decir de ninguna manera esto debe ser así, como por ejemplo la ley de aduanas, ¿sí? Con una política económica restrictiva, ¿sí? Que está en contra de lo que pensaban estos intelectuales que proponían un librecambismo. Totalmente. ¿No? Hablemos de, bueno, el que hoy nos concita la atención, que es Esteban Echeverría. ¿Algunos datos biográficos, te parece, Sí, Mariel? voy a seguir anotando años. Dale. Nació en 1805, acá en Buenos Aires. Estudió en San Telmo. Y después viajó durante su juventud. Bueno, estuvo hasta los 18 años acá. No sé si hay algo que podamos comentar sobre Hasta eso. los 18 años creció, ¿sí? Vivió acá, sí. Vivió acá, y el guión me dice como un joven despreocupado, ¿no? Y mirá, tengo esta cita acá, Sí. el mismo Echeverría hablando, dice, hasta la edad de 18 años fue mi vida casi toda externa, absorbiendo las sensaciones, amoríos, devaneos, pasiones de la sangre y alguna vez la reflexión. Entonces, como caballo desbocado, yo pasaba las horas ignorando a dónde iba, quién era, cómo vivía. Devorábame, me encanta, ¿no? Cuando está al revés, el viejo castellano se hablaba así, devorábame la sociedad y yo devoraba al tiempo. Hermoso. Bueno, muy de la juventud, ¿no? Una característica muy de esto, de sentirse joven, ¿no? De que Total. el tiempo es algo que... Sí, y también muy de lo que se le endilga a la juventud, Totalmente. como que cierto descompromiso. Me hace también. acordar a una imagen de Rodolfo Walsh cuando empieza a escribir Operación Masacre, que dice, yo estaba en un café y solamente pensaba, bueno, en escribir cuentos y en jugar al ajedrez, hasta Mirá. que escuché algo que, bueno, lo convirtió en el escritor, periodista, investigador que fue después con esa obra, ¿no? Hay situaciones así, ¿no? Acontecimientos, Bisagra. decimos en filosofía, es un acontecimiento, es algo inesperado, que todo depende de cómo te pegue y qué haces con eso, ¿no? Porque puede pasar desapercibido. Exactamente. Y después, bueno, justamente ¿A dónde en viaja? 1825 él viaja a Francia
y estudia un montón, estudia muchísima filosofía, historia, economía, se forma con la influencia del romanticismo, que proviene de Alemania, lee a Schiller, lee a Byron, también lee a Shakespeare. Entonces va a tener todo ese bagaje durante 5 años, hasta 1830. Echeverría va a estar en Europa. Vuelve. ¿Y cómo vuelve? ¿Vuelve igual? No, como este caballo desbocado? No, vuelve, se encuentra con que Rosas está gobernando. Y miren lo que dice Echeverría. Dice, el retroceso degradante en que hallé a mi país, mis esperanzas burladas, produjeron en mí una melancolía profunda. La melancolía siempre es profunda, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo se puede ser un poco melancólico? Sí, no. No, a medias no. Si estás ahí, ya estás. Me encerré en mí mismo y de ahí nacieron infinitas producciones. Eso dice Echeverría. Efectivamente, va a empezar a publicar su poesía en las revistas, van a empezar a salir, de a poco va a publicar La Cautiva, pero siempre vinculado con la poesía, así que era el arte mayor de esa época. Frecuentaba un lugar llamado el Salón Literario. Exactamente, era la librería de Marcos Sastre, que es el que va a hacer esta especie de mecenas, que va a otorgar ese espacio para que estos intelectuales puedan reunirse a debatir sobre el futuro de la conformación nacional, ¿no? Después de lo igual que era un espacio opositor al gobierno de Rosas. Sí, eran unitarios. Bien, veamos este video que nos cuenta un poco qué era el Salón Literario, qué sucedía ahí, y seguimos con Mariel en esta clase de lengua. Te seguimos educando. Echeverría fue un líder espiritual para la generación del 37, un grupo de intelectuales que se oponía al gobernador de Buenos Aires, el federal Juan Manuel de Rosas, y a los federales. Y también se diferenciaban de los unitarios. Estos creían en la necesidad de una soberanía nacional única. Proponían la organización de un gobierno centralista con sede en Buenos Aires. Los federales consideraban que había que proteger la soberanía de cada provincia, que no podía ser avasallada por el gobierno central. Echeverría, como parte de la generación del 37, criticaba a los unitarios porque habían gobernado y pensado el país sin atender a la realidad local. Y criticaba a los federales por considerarlos violentos y salvajes, y que imponían el atraso al camino abierto por la Revolución de Mayo. Esas ideas fueron expuestas en las lecturas que hizo en el Salón Literario. Dos épocas, pues, en nuestra vida social igualmente gloriosas, igualmente necesarias. Entusiasta, ruidosa, guerrera, heroica, la una nos dio por resultado la independencia o nuestra regeneración política. La otra, pacífica, laboriosa, reflexiva, que debe darnos por fruto la libertad. Primera lectura, Salón Literario, Esteban Echeverría. Bueno, qué interesante, ¿no? Cómo se van conformando estos lugares cuando uno piensa las prácticas culturales. Te decía antes el lugar de los intelectuales, ¿no? Algo de todas esas instituciones que después van a ser como pilares de la vida cultural de una sociedad. Vemos, como decís vos, su tiempo fundacional, donde empiezan a construirse, ¿no? Y bueno, el derrotero, ¿no? del Salón Literario, que de algún modo Rosas tiene una actitud bastante... Reticente, tal cual. Contanos un poco. Bueno, el Salón Literario es el espacio en el que se juntan a leer, no solamente a producir, y como dijimos, a pensar en cómo se va a configurar esta nueva nación, pero claramente Rosas está en contra de que este espacio exista. Entonces lo clausura en 1838, sin embargo, después ellos van a reorganizarse, esa palabra van a volver, sí, bueno, pero van a volver a organizarse. Las palabras hay que pelearlas, resignificarlas, total. Tal cual. Van a reorganizarse en otra agrupación, aunque ya en el exilio, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? La Joven Generación Argentina. Sí. Sarmiento va a estar en Chile, Echeverría en Uruguay. Muchos de
los integrantes de la generación del salón literario terminan en el exilio. Exactamente, sí. Y es interesante pensar también que no es todo tan blanco y negro, porque en un principio este grupo, sobre todo Alberdi, Juan Bautista Alberdi, en un principio intentó conciliar con Rosas, presentó sus ideas, sus proyectos, y Rosas claramente lo rechazó. No hubo lugar a esa conciliación, digamos, y por eso podemos hacer esta lectura de unitarios y federales tan marcada. Que siempre es una lectura binaria con lo bueno y lo malo que esto tiene. Lo malo es evidente porque las cosas no son tan definitivas, ¿no? Hay mucha más idas y venidas, ¿sí? Pero por otro lado, pensándolo en términos de clasificación disciplinaria, te termina ordenando mucho más el estudio y como que uno, intenta siempre tener como muy diferenciado quién está de un lado o de otro, que termina siendo realmente negativo, pero sin embargo como esclarecedor al mismo tiempo. Exactamente. Es un problema, ¿no? Es un problema de la literatura, de la sociología, de la ciencia política. De las formas de conocer, ¿no? Como la sistematización brinda como una especie de tranquilidad conceptual, pero como termina siendo muy reduccionista, porque no ve los bemoles, los matices que hay, y más en estas controversias. Si te parece, te invito a ver el siguiente video donde el historietista Juan Sáenz Valiente trabajó sobre el matadero y realizó una historieta basada en el libro de Echeverría, y vemos en el video, él indaga acerca de las razones que llevaron a Echeverría a participar de la trama política de la época. Lo vemos. Lo que yo no entiendo es cómo Echeverría, siendo un escritor, un poeta, participa en la política. Y era muy común en la época. No pienses en la literatura de hoy. El que escribía en el siglo XIX hacía política. Muchos hacían la guerra, gobernaban, hacían las leyes, escribían los periódicos, todo en una misma persona. Fíjate que él se mete en política en una época bastante peligrosa para los que no adherían al régimen de Rosas. Ahí la cosa se va complicando y a Echeverría no le queda otra que irse del país. Así es. Primero va a Los Talas, esta estancia que compartían, modesta estancia con el hermano. Está unos 2 años, ahí cerca de Luján. Y ahí aparentemente escribe El Matadero. Y ahí está huyendo ya, entre el régimen rosista que se puso duro, el bloqueo francés y especialmente el fracaso de la expedición de Lavalle. Entre otros, Echeverría esperaba que Lavalle pudiera con Rosas. Al fracasar esto, como otros, termina huyendo primero a Los Talas y después termina en Montevideo, el centro antirrosista de la época. Vamos a ir terminando este bloque donde estamos como viendo la vida de Echeverría, el contexto histórico. El bloque que viene nos metemos de lleno con el matadero. Es más o menos por esta época, se considera en esta década del 30, que escribió El Matadero, pero en un momento se va, ya entrado los 40, se exilia Echeverría. Sí, se exilia en Montevideo. Se estima que la producción del Matadero fue en ese periodo, pero no hay, son hipótesis. Son hipótesis. A partir de lo que se puede rastrear en la obra y demás, y del contexto de producción de otras obras. Pero viste que se dice, sí, yo creo que tenemos entre el una 38 entrevista, y el 40. El bloque que viene que vamos a puntualizar ahí entre el 38 y el 40. Sí, ¿no? exactamente. Y a Montevideo se va en el 40. A Montevideo se va en el 40. ¿Y muere? Y muere en el 51. Sí, no llega a ver la caída de Rosas, que era lo que tanto ansiaba. Perfecto. Ahora, su obra, El Matadero, quedó como su texto, número clave, 1, ¿no? Clave. Sí. ¿Cómo quedan algunos escritores con uno, no? Viste que es muy emblemático de un autor. Sí, porque creo que va a resumir un poco, va a poder representar un estilo, va a poder representar un espíritu de época. No, y además lo que representó El Matadero en la historia de la literatura argentina. De una. Bueno, antes de ir al recreo y de meternos entonces con el análisis del Matadero, nos preparaste un ejercicio, ¿no? Sí, para que, muy televisivo, así, muy breve, va a aparecer. Ustedes van a tener que, a partir de lo que charlamos, que marcar si sí o no, que es correcto y que es incorrecto. ¿Lo hacemos juntos? Bueno. A ver, el director si nos pone ahí el graf. ¿Y cuál es la consigna? La consigna es: ¿cuáles de estas características definen a los integrantes de la generación del 37? Apoyo a la política rosista, ¿sí o no?
¿Sí o no? Pero ¿Sí o no, no? lo tienen que adivinar y después del ¿Qué corte. pensás que dice la gente? Que sabe, se dio. Y sí, escuchó. Diste va una a buena apoyar. clase, digamos. Claramente. ¿La Claramente. generación del 37 apoya a la política racista? No. 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 Bien. ¿Crítica a la forma de vida europea? No. No. Al contrario. Porque traen las ideas Traen también las ideas de Francia, quieren tener vínculos con Inglaterra. ¿Análisis de la realidad argentina de su época? Sí, para configurar una nueva nación, dijimos. Total, y aparte siendo escritores y poetas, sin embargo ya hay un compromiso con lo político. Románticos, además, ¿no? Muy propio del romanticismo. Búsqueda de modelos nuevos nacionales. Sí. Se quieren sacar de encima todo el legado de este dominio español Claro. que venía teniendo hasta ahora. O sea, la empiezan región. a pergeniar la construcción de la nación, ¿no? Exactamente. Proceso que se va a dar en el siglo XIX. Che, es muy fácil la última. Pero esto Pero es no- para así, Sí, rápido. igual, crítica al rosismo es un regalo. Y bueno, pero está Pero vale, bien. vale porque Sí, atendieron. Pero hay que pensar que por ahí los chicos están tomando Un mate. un matecito, como están medio en otra, pero también están viendo el programa y con esto reforzamos. Bueno, te invito a ir a la pausa. Dale, así nos tomamos nosotros un vaso de agua. Gracias por estar ahí. Volvemos con más Seguimos Educando. Bien, segundo bloque en Seguimos Educando y nos metemos de lleno, si te parece, después de la trivia que estuvo buenísima y que todo el mundo adivinó. Así que No, no sé. Manden los que no, así me hacen. ¿Vos decís que alguno se equivocó? Algún despistado. Era muy fácil. Sí, era muy pero fácil. está bien. Pero está bueno No, como para repensar qué es una claro. evaluación, que es un gran tema en la educación. Y ¿no? sí, Pero tiene bueno, que ser algo dinámico para para seguir. resolver rápido. Sí. Escúchame, a ver, nuestros chicos, chicas, ponele, se supone que no lo leyeron, estaría buenísimo que después de esta clase agarren el texto y lean El Matadero, para que además todo esto cuaje, ¿no? Pero si tuvieras que hacer una sinopsis del texto, ¿por dónde encararías? Bueno, podemos decir que El Matadero es un relato que nos cuenta, primero nos sitúa justamente en un matadero en el que trabajan matarifes y hay personas representadas con una animalidad tremenda, ¿no? Ujú. Estas personas son federales Ujú. y en el medio del barro, porque se narra luego de una inundación, en el medio del barro y la sangre de los novillos y el hambre y el agua, va a aparecer muy distraídamente un unitario, ¿no? Que se va a meter ahí sin querer, sin darse cuenta que se está metiendo en donde no debería estar. ¿No se da cuenta o...? No, parece que no Sí, se da que no se da cuenta. cuenta. Parece que iba muy distraído. Este unitario está descrito como muy distinguido, ¿no? Su lenguaje va a ser muy también distinguido, muy Sí, sí. elegante. Ujú. Y claramente los federales lo toman para la burla. Entonces deciden secuestrarlo y torturarlo. Ujú. En esta escena de tortura, lo inesperado es que este unitario no va a poder resistir este avasallamiento y muere con la explosión de su cabeza. Claro. Entonces, Hay como un traspaso de lo que es la escena del matadero con las vacas a esta Exactamente. situación, ¿no? Hay como una especie de animalización, si querés. sí, de- hay una, de la escena hay una humana. una gran descripción de todo ese escenario para después mostrar esta escena de muerte de este unitario, y lo que Echeverría quiere representar ahí es justamente los salvajes que son los federales y por ende Rosas. Aparece, ¿no? En el texto la figura del restaurador. Aparece, sí. Aparece también ahí. Bueno, estamos en comunicación para seguir hablando del matadero y darle una vuelta más con un especialista en literatura argentina, que es Martín Coan, escritor argentino, docente universitario. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás vos? Hola Martín, buenas tardes. Mariel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Che, qué placer que nos puedas atender. La verdad que, nada, un placer enorme poder conversar contigo. Hago una mini presentación. Escribió libros de ensayo, de cuentos y 10 novelas de autor, entre otras Ciencias Morales, llevada al cine, que Ciencias Morales es la antesala. Mira, en el guión me ponen esto, es la antesala del Colegio Nacional Buenos Aires, o sea que se puede decir que Echeverría y él, o sea, vos, fueron al mismo colegio.
Sí, con un pequeño delay, pero hemos sido compañeros de alguna manera, sí. Mirá si te sentaste en el mismo banco que Echeverría. Eso haría como en Pierre Menard que por ahí puedas escribir El Matadero, ¿no? Bueno, todo indica, dados los resultados, todo indica que me senté en otro banco. Escúchame, ayúdanos a pensar un poco y a presentarle este programa, está dedicado a chicos de cuarto y quinto año. Te quiero hacer una primera pregunta medio por otro lado, que es porque justamente es un texto que puede atraer a un chico de hoy, 2020, leer El Matadero como una obra literaria. Digo, más allá de que uno la trabaje con ellos estudiando lo que es literatura, pero digo, ¿es un texto que todavía puede seducir? Sí, entiendo que sí, y además considero, como docente que soy, que la seducción hay que producirla en la escritura y en la lectura, digamos, en una conexión de escritura y de lectura. No sentarse pasivamente a decirle al texto, a ver, seducime. Claro. El juego de seducción y la entrada en el juego de la literatura se produce en el enlace entre lo que está escrito y lo que la lectura produce. En lugar de estar, me atrevería a decir, como un puro espectador, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, entreteneme, a ver, seducime, a ver, enganchame, pensar que activamente la lectura también tiene que producir sentido y también tiene que ser parte de esa seducción. Yo diría al revés, plantearnos, los docentes y a los estudiantes, el desafío de hacer del Matadero un texto seductor. Claro que podemos hacerlo, por eso decía, está la lectura, está la escritura, porque la escritura de ese texto es poderosísima, tiene una potencia narrativa enorme, y la cuestión de actualizar, de que nos interpele, de que nos signifique algo, como digo, está tanto en el texto como la capacidad que nosotros tengamos de producir sentidos al leerlo. ¿Desde dónde lo leemos y qué queremos leer ahí para que nos interpele? ¿Está bien cuando se dice que es el primer cuento de la literatura argentina? Sí, lo es, como género lo es, al mismo tiempo en condiciones muy particulares, porque ese texto fue escrito por Echeverría, no hay una precisión absoluta del momento en que lo escribe, se calcula que hacia fines de los años 30 o 1840, pero no va a ser publicado sino hacia 1870. Juan María Gutiérrez lo va a publicar mucho después de que el cuento se escribiera, y de hecho mucho después de la muerte de Echeverría. Echeverría muere en 1851, el cuento se publica mucho después de la muerte de Echeverría, y eso le da al texto otro aspecto interesante de los infinitos aspectos interesantes que tiene. Es un texto escrito con el propósito de una intervención inmediata en una realidad política. Es uno de los casos en los que más fuertemente la literatura se dispone a un gesto de denuncia que busca una eficacia y busca una consecuencia en la realidad de lo que está ocurriendo. Rosas estaba en el poder en el momento en que Echeverría, ya perseguido por el rosismo, escribe El Matadero. Y el cuento se publica mucho después. Claro. Entonces tiene el gesto de intervención sobre una realidad que ya no existía para cuando el cuento finalmente se publicó. Y eso tiene otra vuelta que para mí también es muy interesante, que es que el cuento, si uno se fija, hay algunas marcas muy concretas en el texto. Está escrito sobre una situación que era la del presente de la escritura de Echeverría, que toca lo que estaba pasando con el rosismo en ese mismo momento. Pero Echeverría produce como una especie de ficción de distancia histórica o ficción de lejanía. El cuento está escrito como si eso que se narra ya hubiese pasado en la historia argentina. Ah, mira. Y no en la simultaneidad que realmente tenía. Lo notable, lo admirable es que, en definitiva, para cuando el cuento se publicó, efectivamente todo eso ya había quedado en el pasado. Diríamos, claro, esa ficción de distancia histórica que Echeverría produjo en la manera de narrar se hizo realidad. Es claramente una alegoría, ¿no?, de lo que era la política en ese momento. Digo, hay una utilización concreta por parte de Echeverría del lugar del Matadero para expresar la metáfora de cómo él concebía el rosismo. Sí, de hecho, se plantea expresamente eso, esa mostración, con esa premisa. Si entendemos el Matadero, ¿no?, nos dice a los lectores, si entendemos el funcionamiento del Matadero, entendemos el funcionamiento del rosismo, en los términos en que Echeverría mismo entendía el rosismo y quería que sus lectores lo entendieran. Yo diría porque él logra
inscribir en el matadero, por un lado, esa animalización que vos señalabas recién y que conversaban con Mariel, ese recurso que está también en Facundo de Sarmiento, que es casi contemporáneo, Facundo de 1845, la animalidad como una clave de interpretación del rosismo y en realidad de diversos movimientos en el siglo XIX. Facundo Quiroga como el tigre de los llanos, claro. La astucia de Rosas, el zorro, digamos, variaciones de la animalidad. Y Martín, perdón, y siempre el animal como algo a domesticar, como un aspecto, digamos, negativo, primitivo, antecesor de lo humano, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso en el matadero cobra una definición muy nítida y muy fuerte, que es que liga la animalidad con la violencia popular. Claro, Me parece una de las líneas que claramente se pueden extender en el tiempo hacia el presente y aún en el presente. ¿Cuáles son las violencias legítimas? ¿Cuáles son las violencias socialmente aceptables o socialmente aceptadas? ¿Y cuáles son las violencias que se perciben como indómitas, fuera de control, como decías, que precisan ser domesticadas? La animalidad en el matadero tiene esa clave, queda superpuesta absolutamente con el mundo de la violencia popular, y la amenaza siempre presente de esa violencia es que la violencia se desborde, es decir, se salga de control. El espacio del matadero funciona exactamente así. Por ejemplo, hay un episodio de una enorme intensidad narrativa, que es el momento en que un toro se suelta el lazo y en una estampida echa a correr, y está el suspenso, yo creo que puede decirse así, el temor y digamos, la zozobra de si ese toro suelto va a lograr salirse del matadero y arremeter sobre la ciudad. El matadero estaba ubicado en aquellos tiempos en barracas eran en aquellos tiempos, estaba en las afueras, suponía las afueras de la ciudad. Si ese toro feroz iba a poder llegar hasta la ciudad o no, y yo creo que ahí se figura un poco este imaginario de la animalidad como una violencia que se desborda y que requiere, digamos, contar con recursos de contención, que eso es lo que hay que hacer con el toro, contenerlo para que no destroce ese mundo percibido como la civilización, que es el mundo de la ciudad. A lo cual agregaría, si no me estoy yendo muy largo, que el problema que detecta Echeverría en el matadero en particular es la relación entre esa violencia popular y el Estado. Porque el punto crítico que introduce el rosismo, digo, la animalización de la violencia popular se puede rastrear hasta el día de hoy. Sí. En términos más generales, la animalización del mundo popular como prejuicio ideológico se puede rastrear y está vigente en distintas intervenciones hasta el mundo de hoy. Sí. Lo cierto es que se apuesta que el Estado funcione como un regulador, tomando las metáforas de la animalidad, como un domesticador de esas violencias. Ahí el Estado, Martín, estaría representado en el cuento por la acción del restaurador, ¿no? Exacto, porque el matadero es al mismo tiempo que un espacio económico, y no cualquier espacio económico. El espacio económico ligado a la ganadería, que era la condición del propio Rosas, que era estanciero, es también un espacio estatal. Claro. El Estado está presente en el matadero. Entonces, ahí donde lo que se supondría, y esto insisto, si hacemos líneas de continuidad, venimos desde el matadero hasta el presente y podemos recorrer toda la historia de la literatura y la política argentina desde aquel momento hasta ahora, rastreando este contrapunto o esta tensión o este conflicto entre el aparato de Estado, que es también un aparato de violencia, pero de violencia legítima, socialmente validada, y su relación con la violencia descontrolada y amenazante del mundo popular. Sí. El problema que el matadero plantea, el escándalo, diríamos, que el matadero plantea, lo que consterna a Echeverría y al narrador, y Echeverría se propone que consterne también al lector, es que el Estado es tan feroz como esa violencia, que se supone que debería regular. Claro, y la víctima ahí es ese joven unitario que es como, digamos, quien conjura todo esto que vos estás diciendo, ¿no? En su propia muerte. Exacto, que se tiene que enfrentar entonces no solo al mundo popular, sino al propio Estado. En el matadero hay un juez, existe el juez del matadero. Claro. De manera que no es una violencia que se salió del control del Estado, forma parte del aparato de violencia del Estado. Para alguien que tiene, como tiene Echeverría, como va a tener Sarmiento, como va a tener Alberdi, otra clase de proyecto de Estado,
Claro. Ese dispositivo de la violencia solo puede ser sentido como una amenaza. La víctima de esa amenaza es este unitario que, como decía Mariel, se mete sin darse cuenta en territorio enemigo. El cuento tiene una estructuración admirable porque en realidad hay un episodio que anticipa al del matadero, al del unitario. Y que es que hay un inglés que también va distraído y también se mete donde no le conviene meterse. Tremendo. Y eso ya también define un estado de cosas en el mundo del matadero, que es ahí donde la violencia circula por la sociedad, no se puede caminar distraído. No se puede caminar distraído. Ahí donde las fronteras entre el territorio propio y el territorio enemigo son fronteras tácitas, que cualquiera que vaya caminando, si se distrae, pasa la frontera y está en el territorio enemigo. Bueno, es eso lo que pasa con el unitario, pero antes ya había pasado con un inglés, que también iba distraído haciendo cuentas. Mira, acá Mariel te quiere hacer una pregunta. Claro. Sí, Martín, ¿cuál es la figura, lo habíamos comenzado, me parece, a conversar, del unitario en este lugar, en el lugar de tortura, ¿no? Porque no es que llegan a matarlo explícitamente, no es un asesinato explícito, sino que hay una resistencia. ¿Y cuál sería la significación de esa resistencia y de esa muerte del unitario? Ahí hay algo fabuloso, creo yo. Yo creo que lo mejor, no sé si, lo más extraordinario para mí en el matadero es aquello que a Echeverría le sale mal. Y el cuento es extraordinario porque en algún sentido se le va de las manos al propio Echeverría en cuanto a las intenciones que claramente Echeverría tiene al escribirlo. Y eso es lo fabuloso y lo fascinante de la literatura. Y por eso al principio decía no asignarnos a los lectores un lugar pasivo, porque este texto se le fue de las manos al propio autor. Y en ese irse de las manos entran las lecturas, a ver qué pasó ahí, que no era quizás exactamente lo que Echeverría se proponía, porque la idea en Echeverría es muy nítida y en un punto la declara. El unitario, pongámoslo en los términos argentinos, representa claramente la civilización frente a este mundo de la barbarie y de la barbarie popular que es el matadero. Y tiene todos los signos de la civilización. Viste a la europea, su lenguaje es un lenguaje formal, es un lenguaje alto. Y lo que Echeverría en un punto se plantea es claramente ese contrapunto. Cómo la violencia bárbara, la violencia salvaje del matadero arrasa con ese foco personal de la civilización, que es el unitario, con sus ideas, con sus convicciones, con su ideología civilizada, con su identitaria europea. Lo que a Echeverría se le va de las manos, por suerte para todos, porque eso es lo que hace del cuento lo que es, un texto extraordinario, especialmente extraordinario, es que las zonas del relato en las que Echeverría se propone presentar para su propia consternación y la del lector el mundo de la barbarie federal, el mundo de la suciedad, el mundo de la violencia, el mundo de los cuerpos, hay muchos cuerpos en el matadero. Esas páginas cobran una potencia y tienen una fascinación narrativa y descriptiva mayor que las páginas que Echeverría le destina al discurso, al alegato final del unitario. Entonces el cuento está armado para que nos consternemos con la barbarie federal y nos identifiquemos con el discurso final, el alegato final del unitario antes de reventar y morir. Pero el alegato del unitario es alambicado, es frío, es aparatoso. Sí, termina siendo al revés. Lo que se genera termina siendo al revés. A mí, hacia Echeverría se le fue de las manos, a mí se me fue de las manos la entrevista porque estoy fuera de tiempo. No me quiero comparar con Echeverría, pero tengo que cerrar acá y desesperado por preguntarte, para que me contestes muy rápidamente, si hay otra obra en la literatura argentina que vos consideres que tenga como la misma estructura, pero más contemporánea, donde se vuelva a ver una alegoría escrita en realidad desde la literatura de ficción, una alegoría política de nuestro tiempo. Mira, me voy a salir de los tiempos de la docencia en colegios, que es 40 minutos el bloque, y voy a traspasar a los tiempos televisivos, que son más cortos. Sí, la crítica, de hecho, ha rastreado líneas de continuidad, de reescritura y de reelaboración. Exagerando un poco, podríamos decir que una buena parte de la literatura argentina hasta el presente consiste en reescribir y reelaborar variaciones del matadero. Claro. Por lo pronto, podríamos designar rápidamente dos. La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares, como reescritura del matadero de Echeverría en el siglo XX, y El niño proletario
de Osvaldo Lamborghini, que ha sido leído también en esa clave, una reescritura, pero una reescritura que invierte los términos de manera ideológica, porque la violencia brutal, en este caso, es la que ejerce la burguesía y no los sectores populares. Bueno, una definición política a la que uno personalmente adhiere. Excelente. Che, un placer enorme conversar contigo. Un gran abrazo y gracias por darnos tiempo y darle tiempo a todos nuestros chicos y chicas que están mirando esta clase de lengua y literatura. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, impecable, ¿no? Genial. Impecable, y aparte esto, la crítica literaria es en sí misma literatura, ¿no? Exactamente. Bueno, y justo Martín, que es un apasionado también de esta obra, tiene unos ensayos muy enriquecedores, que también es una invitación a que los lean, porque Obvio. nutre un montón la lectura del Matadero. ¿Cómo puede ganar la lectura del Matadero con estas lecturas? Escúchame, Noé Gittrick, que es otro gran docente y crítico literario, tiene toda una tesis sobre el Matadero. Vamos a ver lo que nos dice en un video. Dale, y vamos ya cerrando este bloque de Seguimos Educando. Para hacer esa crítica al rosismo, Echeverría pone el acento o la mirada en el Matadero, ¿no? En el Matadero concretamente, como el lugar donde aparecen las vacas, los vacunos, que son al mismo tiempo característicos o muy propios de Rosas mismo, que era estanciero. En segundo lugar, el Matadero es el lugar del sacrificio de los animales, lo cual convoca a una serie de personajes pintorescos que, según la tradición antirrosista, eran la tropa de Rosas, los sostenedores de Rosas, el mundo de Rosas. Qué interesante es escuchar estas voces de los críticos literarios, que es también discutible como disciplina, pero son aquellos que te analizan, ¿no?, los grandes textos de la literatura y bueno, te brindan miradas que no son las miradas normalizadas, acostumbradas, entonces te permiten como verlo desde otro lugar. Nos vamos a meter ahora en otro video para ver un poco a los personajes del Matadero. Vemos el video y vamos entonces ya para el final de la clase de hoy. El espíritu romántico de Echeverría lo inclina a representar personajes populares con sus voces y expresiones vulgares. Al mismo tiempo, el desprecio hacia ese universo que sostiene al tirano se hace evidente en cada ironía. Entró a nado al Matadero del Alto una tropa de 50 novillos gordos. Los matarifes, cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa, chiripá y rostro embadurnado de sangre desguazaban al animal. Bien, bueno, Martín Cuang nos dejó sin contenido, porque ya todo lo que teníamos que decir en lo que queda de la clase estuvo dicho en la entrevista, pero recordemos sobre todo algunos datos, ¿no?, de la publicación. Dale. Sí, pensando un poco en el contexto de publicación, que no fue el mismo que el de producción. Recordemos que su gran amigo, Juan María Gutiérrez, publica en la revista Río de la Plata la obra en el 74, pensando que Esteban Echeverría falleció en 1951, más de 20 años después se publica esta obra y este es el desfasaje que lo vamos a ver la próxima vez. ¿Qué pasa? ¿Qué marcas sobre este presente de la producción aparecen, ¿no? Y bueno, esa va a ser un adelanto. O sea, tenemos una próxima clase donde vamos a analizar ya de por sí la estructura narrativa misma. La estructura narrativa la vamos a analizar en función de una transposición con una historieta. Pará, no adelantes las cosas. Pero me preguntaste. Está bien, pero no importa. Bueno. Es como un poquito, ¿viste? Vos decís... pero es poquito, porque hay mucho más. No te creo. Bueno, gracias, Mariel. Gracias. Buenísimo. Estaría buenísimo que para la clase que viene lo lean al cuento. No es un cuento largo. Sí, es cortito. También hay audio, está en audio, lo pueden buscar en internet. Son 40 minutos más o menos que lo pueden dejar ahí en play mientras van acompañando la lectura. Es interesante también escuchar cuando nos leen y adquirir esta práctica de que nos lean o enchufarle a alguien, bueno, léeme un pedacito. Son prácticas de lectura que alimentan también el acto. Me encantó. Gracias.
Gracias por venir. Bueno, nos vamos al recreo y a la vuelta tenemos clase de química con Ana Lía. Ahora podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos. www.seguimoseducando.gov.ar, el portal donde están todos los contenidos que trabajamos en los programas, guías, aparte textos, pueden meterse, hay de todo, y además los programas viejos, ¿no?, que se van subiendo para que puedan hacer un repaso de muchas de estas clases. En redes estamos en Instagram, @seguimoseducando, y en Twitter, @seguimoseduc. Por WhatsApp nos pueden mandar preguntas, ¿saben?, ¿no? 011 32 62 6362, nuestro número de WhatsApp. Hola, Ana Lía. Hola, ¿qué tal? De nuevo por aquí. De nuevo. ¿Escuchaste la clase del matadero? Escuché la clase, por eso muy atenta. Por eso nos trajiste un páncreas, pues, digamos, tiene que ver con... Fue una casualidad, esas casualidades que ocurren. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es hidratos de carbono. Okay. La clase pasada estuvimos trabajando sobre algunos de los grupos, sobre uno en realidad particularmente, de los grupos del carbono o de la química orgánica, que fue el de los alcoholes. Sí. Y hoy vamos a trabajar sobre los grupos cetona, que también lo habíamos definido la clase pasada, y aldehído, que son dos grupos que caracterizan a los hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos o azúcares. Claro, son los azúcares. Son todos sinónimos. En realidad, son claros. ¿Dónde los encontramos a los carbohidratos? Los encontramos en cantidad de alimentos. En cantidad de alimentos. ¿Pero por qué dijiste cantidad? Como que no los vemos. Y en realidad no. Nos hacemos los tontos. Hay un tipo de azúcar en particular que reconocemos, creo que la mayoría de las personas, que es cuando agregamos, ¿no? Claro. Voluntariamente al café, al té, al mate cocido, lo que sea que consumimos. Pero no los reconocemos. No los reconocemos en los alimentos de su origen. Y hay cantidad de alimentos que... Mira, te propongo esto porque sé que nos vas a mostrar dónde están los azúcares, que veamos primero este video del programa Entornos Invisibles de la Ciencia y la Tecnología para ver dónde encontramos a los carbohidratos. El tercer grupo de nutrientes son los hidratos de carbono, sustancias compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. A este grupo pertenecen los azúcares y también sirven como fuente de energía. ¿Cómo los azúcares? Yo conozco uno solo, el que le estoy poniendo al flan justamente. Pero hay muchos azúcares, aunque por lo general en la cocina encontramos 3. En las frutas y la miel, los más comunes, la glucosa y la fructosa. Que son moléculas con el mismo tipo y número de átomos, pero dispuestos en manera distinta. El azúcar de mesa, que es esa que vos le estás... que es esa que le podés dejar de echar, que me está dando diabetes de solo mirarte. Este azúcar es sacarosa. Se saca de la caña, de la remolacha, y es sólida a temperatura ambiente. Si le querés echar almíbar al flan, entonces calentás el azúcar a más de 160 grados y se descompone en carbono y agua, empieza a derretirse. A medida que se va acumulando el carbono, el azúcar líquido se vuelve marrón con un característico sabor a caramelo. Pero si nos pasamos de 180 grados, toma un color marrón oscuro y pierde su sabor dulce. Muchos alimentos, como las frutas, las legumbres, los cereales, las confituras, son muy ricos en hidratos de carbono.
Qué fuerte, ¿no? Ver, Ana, cómo la mayoría de los alimentos que uno cree que, digamos, no tienen azúcar, en definitiva, están por todos lados. Bueno, y ya vamos a ver también lo dañino que esto también Algunos, no los vamos a demonizar. Vamos a ver que hay algunos que no está tan bueno consumirlos y hay otros que sí. Pero me parece que lo importante es esto que se nota que vos traés, que es que en realidad hay como un juego ahí medio perverso, que es que uno no sabe que están. Bueno, ¿no? eso sí. Eso sí que es como la clave. Eso justamente está bueno conocerlo para poder nuevamente tomar decisiones en relación al conocimiento, que es lo que queremos agenciar en los adolescentes y las adolescentes, ¿no? Bien, ¿nos ayudás a enumerar dónde están presentes los azúcares? Bueno, en un montón de alimentos. Bebidas principalmente, bebidas gaseosas, jugos. En las carnes, por ejemplo, tienen hidratos de carbono. Las legumbres, los cereales, el pan, las pastas, el arroz, la papa, la batata, las golosinas, claramente, los confitados, la cerveza, mucho azúcar. Bueno, todos los derivados, todo lo que comemos con harina. Quiero ver si dijiste todo pizza. Lo que están acá anotados. Espera. Las medialunas que se había comido Mariel. Te falta uno, miel. La miel también, bueno. sí. ¿Sabes por qué es? Porque no consumo miel, entonces claro, me olvido. Fue de la mente. Pero tiene muchos hidratos de carbono. Escúchame, pero todo tiene hidratos de carbono. Casi todo tiene hidratos de carbono. ¿Qué no? A ver, te pregunto al revés. Y no, es bastante, bueno, las gaseosas o los jugos light, ahí digamos, sí, generalmente ahí, no. claro, tienen edulcorante. El edulcorante generalmente, digamos, a veces tienen un poquito de azúcar, pero hay algunos que no tienen directamente, entonces ahí no estamos consumiendo hidratos de carbono. No tiene, ¿no? El agua tampoco. Por eso tanta recomendación de tomar agua más gaseosa. Sí, pero en general las comidas todas tienen. Lo que pasa es que, bueno, no todas tienen un efecto, digamos, perjudicial en la salud. Bueno, esto es la clave. Te interrumpo porque tenemos un alumno que nos quiere hacer una pregunta. Vamos. A ver. ¿Cuándo es necesario agregarle azúcar a los alimentos? ¿Cuándo es necesario, qué pregunta, agregarle azúcar a los alimentos? Yo te cuento, o sea, yo tomo, por ejemplo, el café le pongo azúcar, al té le pongo azúcar, el mate no. Bien ahí, por lo menos, y trato de poder tomar el café sin azúcar, porque aparte tiene otro gusto, ganás también, porque reconoces otro tipo de sabor, pero me cuesta. Sí, porque ese azúcar, el azúcar de mesa, que es lo que hablaba también bien el video, es un azúcar simple y es el que justamente en función de la pregunta del alumno decimos no hace falta. No hace falta, ¿no? No haría falta jamás agregarle a ningún alimento, ni azúcar ni sal. Agrego la sal, que no tiene nada que ver con los hidratos de carbono, pero ya que estamos lo digo porque está bueno, porque tiene que ver con la salud. Los alimentos, si nosotros mantenemos una dieta balanceada, es decir, comemos variedad de alimentos, jamás hace falta agregarle azúcar ni agregarle sal a la comida. Naturalmente, digamos, nuestro cuerpo desde los alimentos obtiene lo que necesita y lo demás sobra. ¿Y qué onda? ¿Qué es? Costumbres, ¿no? O sea, uno se acostumbra de chico a meterle azúcar, sal. Diste la clave de algo. Sí. Cuando los bebés empiezan a comer, que esa etapa cuesta, que cambian de la leche, digamos, al alimento sólido, para que sean aceptados, cometemos ahí el error de empezar a agregarle azúcar. Y ahí vamos generando, digamos, un paladar que va a buscar azúcar, justamente porque hay un cerebro que siente recompensa cuando consume azúcar. Entonces, ahí empieza la cuestión. Ok, bueno, vamos a ver un video clarísimo, lo que nos dice Ana, sobre los azúcares simples. Azúcares simples. Desde el punto de vista nutricional, se puede clasificar a los hidratos de carbono en dos grandes grupos: azúcares simples y azúcares complejos. Los azúcares simples pueden ser monosacáridos o disacáridos. La glucosa, fructosa y galactosa, por ejemplo, son monosacáridos. Están formados por una única molécula de azúcar. Los consumimos en las frutas, miel, leche, maíz, mermeladas y varios alimentos más. La lactosa, sacarosa y maltosa son disacáridos, formados por dos moléculas de azúcar unidas entre sí.
Los consumimos en la leche y sus derivados, siempre que no sean deslactosados, en cantidad de alimentos con agregado de azúcares como las bebidas gaseosas o jugos, en golosinas y confituras, entre otros. La sacarosa es el azúcar común, el que llamamos azúcar de mesa. Estoy absolutamente a la expectativa de qué vas a hacer con esto, ¿no? Porque vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poco, pero no puedo con mi anticipación. Vamos a meterle suspenso. Con mi deseo. Escúchame, azúcares simples. Azúcares simples, lo que vimos recién en el video. Los azúcares simples son los que conocemos como monosacáridos y disacáridos. Son moléculas muy chiquititas de hidratos de carbono que se absorben rápidamente en el epitelio intestinal y entonces ingresan rápidamente a la sangre y aumentan los niveles de glucosa en la sangre, la glucemia. Eso que a veces cuando nos piden un análisis de sangre aparece ahí entre un montón de datos, es esto. Es para tratar de ver qué onda con los hidratos de carbono, cómo estamos comiendo, ¿no? Esto en realidad, estos azúcares son los que desde el punto de vista de la salud nos aconsejan que consumamos lo menos posible. Porque justamente... ¿Cuál es el consejo en general que se da? Los azúcares simples los tenemos que consumir menos y los azúcares complejos, que ahora vamos a ver de cuáles se tratan, son los más favorables. Dentro de una dieta balanceada, saludable, se estima que del 100% de lo que consumimos en un día, el 60% aproximadamente, 55% tienen que ser hidratos de carbono. Esto nos da un dato importante porque significa que son muy necesarios e importantes. Claro. Pero dentro de este número lo que debemos es bajar el consumo de los azúcares simples, estos que vienen en las golosinas, en los confitados, el azúcar Pero que bajarlo agregamos. porque ¿qué genera eso a la salud? Esto es caries, principalmente son los azúcares que provocan las caries, todos los malestares intestinales de distensión que muchas personas sufren, abdominal, y un aumento de peso insalubre, que causa otra cantidad de trastornos, no por el aumento de peso en sí mismo, porque eso no tiene ningún dato para la salud, pero sí cuando ya hay un exceso muy importante puede traer problemas. Buenísimo. Asociados. Buenísimo no esto, digo, no, buenísima claro. la explicación, ¿no? A veces te quedan como las palabras cruzadas. Si te parece, vamos a ver un fragmento del programa Proyecto G de Diego Golombek, que hace una experiencia muy particular con 2 gaseosas. Sí, con varias latas de gaseosas, sí. Dale, vemos el video y volvemos con Anelia. Adelante, doctor. Y dígame, ¿su laboratorio es para todo público? No, es sumamente privado. Aquí han entrado mi madre y usted, nadie más. Vea, hay una forma muy sencilla para saber si una lata contiene gaseosa común o gaseosa light. Y usted dice que vamos a usar mi pecera para eso. Exacto. Pero, ¿y qué les pasó a los peces? Y con tantos experimentos... Le voy a pedir que agarre una lata y la sumerja en la pecera. Pero cómo no, aunque no veo en qué puede ayudar esto, pero ahí voy. Epa. Se fue hasta el fondo. Disculpe, pero no veo que esto resuelva nada. ¿Ah, no? Vamos a ver qué pasa con otra de las latas. Pero, doctor, esto es medio ridículo. Si la primera se fue hasta el fondo, podemos inferir que la segunda lo hará. ¡Flota! Parece que su inferencia necesita revisión. Pero esta flota. Debe estar medio vacía o tener una burbujita de aire. Nada de eso. ¿Por qué no pone las otras? La diferencia entre estas latas es el azúcar. Las que se hunden contienen gaseosa común. Las que flotan, gaseosa light. Pero no entiendo. ¿Tanto pesa el azúcar? En una gaseosa cola hay unos 40 gramos de azúcar. Buah, tampoco es tanto. ¿No le parece tanto? Mire, tome este platito. Yo voy a ir poniendo cucharadas de azúcar y usted me detiene cuando le parece que llegamos a esa cantidad. A mi juego me llamaron. 1, 2, 3, 4. Ahí, debe estar por ahí. Aún no. 5, 6. Mamita querida, ya está. 7, 8. Pero por favor, doctor, pare, es una barbaridad. Y 9. Una gaseosa cola común contiene el equivalente a 9 cucharadas de azúcar. Pero eso es una barbaridad de azúcar para una sola lata de gaseosa. En las gaseosas cola, el azúcar está en forma de jarabe de maíz de alta fructosa.
¿Y en las light? No, las light disminuyen la cantidad de azúcar casi hasta un 0% y lo reemplazan por edulcorantes artificiales como el aspartamo, el ciclamato o el acesulfame K. Estos edulcorantes artificiales son mucho más dulces que el azúcar, por lo tanto se necesitan solamente unos pocos miligramos para llegar al mismo dulzor. Entiendo. Entonces, ambas latas tienen el mismo volumen, pero la común pesa más porque tiene azúcar. Así es, entonces tiene una mayor densidad que el agua y por lo tanto se hunde. Las que tienen gaseosa light tienen menor densidad y flotan. Pero me caigo y me levanto. ¿Quién lo hubiera creído? Ay, ay, ay. ¿No? Duele, ¿no? Duele. Duele. Acá yo lo traje también para poder mostrarlo en el programa, ¿no? Esta cantidad de azúcar no es una cantidad de azúcar que se me ocurrió poner en esta botella, es la cantidad de azúcar que tienen 500 mililitros de una gaseosa que por supuesto no es light, ¿no? Claro. La entera, podríamos decir. Esta es la cantidad de azúcar. Esta botellita que tiene 500 mililitros de azúcar tiene en cucharadas, para que sea más fácil de visualizar, tiene 11 cucharadas de azúcar, las cucharaditas de té podríamos decir. Claro. La Organización Mundial de la Salud recomienda que por día no consumamos más de 50 gramos de azúcares en total, que representan 12 cucharaditas de azúcar. 12 cucharadas de azúcar. O sea, te clavas un medio litro de una gaseosa y ya tenés la cantidad de azúcar por día. Claro. Entonces, si nosotros consumimos gaseosas y a todo eso le empezamos a sumar la cantidad de hidratos de carbono de todo el resto de las comidas del día, y si prestamos atención particularmente a la ingesta de los niños, de las niñas y de los adolescentes que consumen muchas golosinas, consumen muchas galletitas. Estamos pasadísimos, ¿no? Estamos pasadísimos. Nos vamos a ir al recreo. Pueden tomar su mate sin azúcar. Sin azúcar. Ahí está. Un mate sin azúcar, bien amargo, que es riquísimo. Y vimos azúcares simples. ¿Te parece que veamos azúcares complejos? Complejos. Los buenos. Los buenos. En el bloque que viene seguimos con Analía y más. Seguimos educando. ¿Qué mezcla nos estamos haciendo, ¿no? Entre el matadero, el joven unitario que se desangra, los azúcares que consumimos de más? Algo sale de todo este combo, ¿no? Es un combo. Es un combo que está buenísimo. Lo interesante de pensar, de conocer, de investigar, de educarse, tiene que ver con esto, con variables varias que van abriéndose para, digamos, en este caso, digo, consumos que uno de algún modo reproduce casi sin pensar, ¿no? Ni hablar. Digo, más que nunca, en esto que nos está explicando Analía, el conocimiento es poder, ¿no? Sin ninguna duda. Es poder porque tiene que ver con lo que uno puede, en realidad, de sí mismo y no con lo que nos pueden. O sea, nos instalan sin que nos demos cuenta. Sí, absolutamente. Con que podamos tomar decisiones desde el saber, que es nos fundamental. Metemos con azúcares complejos. Sí, los azúcares complejos, decíamos entonces hace un rato que iban a ser los azúcares que más conviene que consumamos. Dentro de esos azúcares se encuentra el almidón, que seguramente es un nombre que hemos escuchado por ahí, que sabemos que muchos alimentos que consumimos lo tienen. Por ejemplo, el arroz, por ejemplo, la papa, por ejemplo, todo lo que derive de cereales, ¿no? Como todo lo que se hace con harina. El glucógeno, que es un tipo de azúcar que va a estar presente en las carnes. Que no tienen sabor dulce, ¿no? Claro. Pero son azúcares complejos. Y la celulosa como otro gran ejemplo de este grupo. Nunca escuché glucógeno, mira. Palabra nueva. El glucógeno en general no se lo nombra tanto. La celulosa sí. Y el almidón también, sí. Pero todos estos, digamos, son polisacáridos y que los consumimos habitualmente. Acá, bueno, decía recién, ¿no? De los cereales, como por ejemplo el arroz, todo lo que esté hecho con harina, glucógeno de las carnes y la celulosa cada vez que como frutas y verduras. Perfecto. ¿Sí? Estos azúcares, ¿por qué van a ser azúcares más beneficiosos para la salud? Porque al ser grandes cadenas formadas por una muy buena cantidad de moléculas de azúcar, van a ingresar a la sangre de manera más progresiva, porque la digestión va a ser más lenta, entonces van a ingresar de una manera también más lenta al torrente sanguíneo y no me van a generar un pico de glucosa, que es lo que generalmente desestabiliza, ¿no? a los equilibrios que tenemos que mantener internamente. Perfecto. Por ejemplo, el glucógeno, para que nos demos una idea, tiene una forma espiralada como molécula y que a su vez está lleno de ramificaciones. Si yo lo pudiera dibujar,
¿no? Entonces, de esta manera lo que logra esta molécula es, en muy poco espacio, tener una muy buena cantidad de moléculas de hidratos de carbono para que puedan ser usadas cuando el organismo lo necesita, porque acá lo importante de todo es que los hidratos de carbono son muy importantes para la vida de los seres vivos. Claro. De ahí que este número sea muy importante también. Lo dibujaste muy bien, ¿eh? Acá tengo el dibujo hecho en computadora y está bastante parecido. Vamos a ver un video donde se nos explica qué función cumplen los hidratos de carbono en el cuerpo y de paso aprovechamos para repasar la estructura de los azúcares. Los hidratos de carbono son los nutrientes que más rápido aportan energía al organismo. Por eso son importantes en las dietas de los deportistas. Una dieta que tiene pocos hidratos de carbono consume las reservas de glucógeno de los músculos y del hígado, generando estados de fatiga. Pueden encontrarse con el nombre de carbohidratos, glúcidos o azúcares. Este último engaña porque no necesariamente supone algo de sabor dulce. Los encontramos principalmente en alimentos de origen vegetal, más que animal. Sus moléculas están formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Según la complejidad de la estructura molecular, pueden ser monosacáridos. Tienen estructura sencilla, compuesto por 3 a 7 átomos de carbono. Disacáridos. Tienen una estructura más compleja. Son la unión de 2 monosacáridos. Polisacáridos. Presentan una estructura muy compleja, conteniendo cientos o miles de moléculas de monosacáridos. Me encanta esto de que los azúcares no necesariamente tienen un sabor dulce. Sí, no, estos justamente... No. Los polisacáridos, los azúcares complejos, no van a tener azúcar dulce. Vos comés una lechuga y dulce no le vas a encontrar. Nada. Escúchame, ¿cuáles son las funciones entonces de los hidratos en el cuerpo? Los hidratos de carbono podemos decir que tienen 2 grandes funciones. Una es la estructural, la que va a tener que ver con dar sostén, dar forma, dar estructura básicamente. Dentro de los hidratos de carbono que mencionamos, bueno, la celulosa, por ejemplo, es un hidrato de carbono estructural para las plantas. Todas las células del reino vegetal tienen una pared celular que está compuesta principalmente por celulosa y ahí está cumpliendo una función de sostén. Claro. Hay otro hidrato de carbono digamos, estructural, que también es de los complejos, que se llama quitina, que por ejemplo cumple otra función estructural. Esto es en el exoesqueleto de los insectos. Mirá. Es cuando pisamos la cucaracha que hace... Bueno, esa es la quitina. Estamos, digamos, aplastando la quitina, ese ruidito horrible. Bien. Ese ruidito horrible es... Da impresión, ¿no? No sé, a muchas personas le da impresión. ¿Pero eso por qué sucede solo en la cucaracha? No, en todos los insectos, digamos, que tienen quitina en su exoesqueleto, sí. Pero bueno, escarabajos por ahí es más difícil de encontrar en casa. Claro. Y después la otra gran función qué mala prensa tiene la cucaracha, ¿no? Y tiene mala prensa porque es un insecto que va a estar en la los sociedad, lugares mugrientos, claro, y que transmite enfermedades, digamos. Hay otros insectos que no, digamos. Entonces es por eso principalmente. Bueno, y la otra gran función de los hidratos de carbono es la de reserva de energía inmediata. ¿Sí? Es una importantísima función porque no podríamos vivir, es más, no podríamos estar acá parados, no podríamos estar hablando. Si no tuviéramos el hidrato de carbono. Si no tuviéramos hidratos de carbono en este momento en todas nuestras células produciendo energía. Los hidratos de carbono decimos que son como el combustible de las células. Entonces, para poder dormir necesitamos hidratos de carbono, si no, ni nuestro corazón, digamos... Bueno, es muy clara la metáfora de combustible de nuestras células. Es muy clara, sí. Entonces, pero es de uso inmediato, ¿no? Esto es es lo primero que usa el organismo. En el caso de que los hidratos de carbono se agoten, va a empezar a usar otras moléculas, pero en principio necesita de los hidratos de carbono y son fundamentales para el cerebro, para pensar. Entonces... esto, digamos, es muy importante. La idea que quede claro hoy es que los hidratos de carbono no son enemigos. Al contrario, los necesitamos y mucho. Sí, el problema sería pensar, digamos, qué pasa cuando su consumo es excesivo o es escaso, por Exactamente. ejemplo. Ahí vamos. Ahí vamos. Y para eso voy a usar esta imagen que tenemos acá para tratar de explicarlo. ¿Y cómo sabías que te iba a preguntar eso? Y bueno, viste, porque... Qué bárbaro. Mucho hidrato de carbono, te dio como... No, es la experiencia. Siempre preguntan, ¿y qué pasa si como poco? ¿Qué pasa si como mucho? ¿No? ¿A dónde va eso? ¿Es verdad que engorda? Bueno, ¿no? Estas preguntas que... Uno que siempre se cree un estudiante
original, único, nadie te preguntó nunca esto y la profe que dice todas las clases, pasan los años, siempre me preguntan las mismas cosas? No, bueno, siempre surge por suerte alguna pregunta de esas que te dejan pedaleando el aire y decís, qué bueno esto, nunca me lo preguntaron, pero hay otras preguntas que son comunes. Bueno, nosotros habíamos hablado en alguna que otra clase que todos los organismos vivos tenemos algo que se conoce como homeostasis, que es esta forma de mantener el equilibrio interno de todo, el intento, ¿no? Permanente, y que el cuerpo hace, es más, gasta gran cantidad de energía para mantener y sostener la homeostasis. Sí. Entonces, el azúcar es algo, digamos, dentro de los mecanismos de regulación que el cuerpo tiene que mantener dentro de determinados niveles. Entonces, supongamos que estamos acá, ¿no? En esta situación de homeostasis. En este momento estamos en el perfecto equilibrio de hidratos de carbono. Nos vamos a comer. Comemos tranqui. Una comida, digamos, razonable para mi actividad física, para mi peso corporal, ¿no? Para mis actividades, en fin. Una vez que como... Gran discusión, que sería comer tranqui, ¿no? Porque, digamos, los límites los pones vos. Por supuesto, pero para resumirlo tengo que decir así. Entonces, supongamos que puedo mantener todas esas variables y comer algo más o menos tranqui. Bien, entonces el azúcar en sangre va a empezar a aumentar, ¿sí? Entonces, cuando empieza a aumentar, por supuesto, la homeostasis empieza a perder un poquito. Cuando el azúcar aumenta en la sangre, es un indicador para el páncreas, ¿sí? Que es un órgano, es una glándula, para que fabrique insulina. Entonces el páncreas fabrica insulina, ¿por qué? Porque la insulina es un mensajero químico que, estando presente en la sangre, le va a dar señales al hígado y a los músculos que empiecen a guardar glucosa, que formen sus reservas de energía inmediata, porque nos está sobrando un poquito de azúcar en la sangre. Bien. Entonces guarden qué hay. Cuando el hígado y los músculos guardan, lo que va a suceder es que la glucosa va a empezar a disminuir y vamos a volver a estar acá, en la homeostasis. ¿Sí? Está buenísimo. Ahora, dejo de comer por unas cuantas horas. Hay señales internas que me empiezan a decir, tenés que comer, ¿no? ¿Qué pasa si no como? Y empieza a pasar lo contrario. También la baja de glucosa en sangre va a ser un indicador para el páncreas ahora, para que fabrique y libere a la sangre otra hormona que es antagónica de la insulina, que se llama glucagón o glucagón, a veces ahí cuesta la tilde, que va a ser un indicador nuevamente ahora para el hígado y para los músculos de que la sangre está necesitando glucosa. Entonces, que esto que habían armado de reserva inmediata lo empiecen a romper y empiecen a liberar glucosa a la sangre nuevamente para volver a mantener la homeostasis. Clarísimo el esquema. ¿Por qué al páncreas le pusiste páncreas y al hígado no? No, bueno, no, es una imagen que venía así en realidad. ¿Y los músculos? Muestra como las fibras musculares, sí. Ahora, ¿qué pasa si...? Igual es más reconocible un hígado, ¿no? Y lo tenemos más presente al hígado. Sí, lo tenemos más presente porque, bueno, también por un montón de enfermedades por ahí lo tenemos presente. ¿Qué ibas a decir? Ahora, sí, algo que también suelen preguntar mucho. Ahora, ¿qué pasa si me la doy en la pera con los azúcares? Es decir, me bajé una bolsa de caramelos de azúcares simples en muy poco tiempo porque me puse, no sé, a mirar una película. Bien, ese ingreso de azúcares simples tan rápidamente a la sangre, lo que va a generar es que el páncreas se ponga a trabajar como loco, libere grandes cantidades de insulina. Si esto lo hago muy habitualmente, puede empezar a traer problemas para el páncreas, puede empezar a traer problemas en la fabricación de insulina y asociarse con alguna enfermedad. Esto que decís vos pasa cuando te comes muchos caramelos. Da lo mismo, ya que das el ejemplo de estar viendo una película, comerse como grandes cantidades de helado, por ejemplo. Y el helado también tiene grandes cantidades de azúcares y de grasas, sí, también, las dos cosas. Pero una bolsa de caramelos igual es... Mucho azúcar simple. Los caramelos es una de las cosas que tenemos que tratar de evitar. Sí. Te hago una pregunta, no sé si te quedaba algo, porque así, nada más. Sí. ¿Qué pasa ahí, no? Sí. Cuando esto ya no da más abasto para guardar, digamos, acá hay una reserva limitada. No tenemos capacidad de reservar hidratos de carbono por ahí como sí podemos hacerlo con los lípidos. Entonces, cuando pasa esto, que ya ni el hígado ni los músculos tienen dónde guardar glucosa, lo que va a suceder es que esto se va a ir a otra vía, que va a ser la vía de síntesis de, perdón la letra ahí, grasos.
Y ahí sí va a tener relación con esto de que si me excedo mucho con los azúcares en la ingesta, va a pasar a síntesis de ácidos grasos, es decir, a formar reservas de grasas. Bueno, justo venís a lo que te iba a preguntar, que es que ¿por qué tiene tanta mala fama el consumo de hidratos de carbono? Y tiene mala fama en realidad por esto, que digamos tiene un componente real, que si me excedo mucho y sobre todo en azúcares simples puede terminar en fabricación de grasas, pero tiene mucha más mala prensa de lo que se merecen en realidad, Claro. porque es más importante su función vital de energía, ¿sí? Que necesitamos para sentirnos bien, que esta otra. Pero la mala fama tiene que ver también, me parece, con criterios de belleza, ¿no? Tiene mucho hay, que ver. hay un aspecto que es más de Sí. salud, Sí. que ahí no es mala fama. Consumir de más obviamente altera la salud, pero también hay una idea de tratar de sostener un tipo de cuerpo más, digamos, estándar. Sí, más, sí, sin ninguna duda. Ligado a la belleza hegemónica, ¿no? Y me parece que ahí está bueno como discriminar una cosa de la otra. Sí, por eso este es un contenido que hay que trabajarlo fuertemente en relación a esto que vos planteás, Darío, porque es bastante común en las niñas y en los niños cada vez a edades más tempranas que empiecen, digamos, a pensar en la formulación de dietas, en hacer dieta porque no se sienten cómodos o cómodas con sus cuerpos, y en la adolescencia se manifiesta muy claramente. Y comienzan algunos trastornos alimentarios que pueden poner en serios riesgos a la salud de los jóvenes y de los niños, porque aparte no nos tenemos que olvidar es que están en una edad de todavía pleno crecimiento y desarrollo, que es muy importante, digamos, la buena alimentación, porque los puede perjudicar. Es tener un poco claro qué es lo importante ahí, ¿no? Sí, Me parece- absolutamente. Esto de contar calorías es algo que tratamos de trabajarlo mucho cuando tratamos estos temas, porque no es una conducta, digamos, saludable ni para reforzar. Vos sabés que un filósofo griego, Aristóteles, decía cuando trabajan los conceptos éticos que la felicidad está siempre en encontrar el punto medio entre los extremos, tipo comer mucho, no comer nada. Claro. Aristóteles decía buscar el punto medio, que siempre es para uno, porque no hay un punto medio universal que marca cuánto tenés que comer. O sea, cada uno es consciente, su cuerpo, digamos, cuál es ese lugar al que hay que llegar sin caer en los extremos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. ¿Qué no dijo Aristóteles? Dijo todo. Y lo que no dijo es porque se perdieron sus textos. Wow. Si los encontrásemos, seguramente ahí habría mucho de lo que se supone que no dijo, como Claro. esa famosa novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde Sí. aparecen los escritos perdidos de Aristóteles. Bueno, un placer Igualmente. enorme. Una vez más, Analía, nos vamos al recreo. Y cuando volvemos, último bloque, tenemos de todo para el último bloque de Seguimos Educando. Aquí estamos en el último bloque de hoy. Nos queda un cuento que vamos a leer después, pero antes tenemos clase de tecnología. Vamos a ver un video conducido por Martina Santoro, presidenta de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina y trabajadora de la industria del videojuego, donde Martina nos va a mencionar las posibilidades y desafíos que hay en este sector, especialmente convocando desde su rol a las chicas a aprender a programar, a hacer sus propios juegos y sumarse en el futuro a trabajar en ese campo. Para conversar en casa, lo que les proponemos pensar un poco es en torno a estos interrogantes. ¿Qué tecnologías marcaron un antes y un después en la forma de comunicarnos con nuestra gente, nuestros familiares, amigos? ¿Cuáles marcaron un antes y un después en la forma de acceder a la información? Y qué otra cosa interesante es qué nuevas tecnologías y profesiones vinculadas se imaginan en el futuro, ¿no? Hacia dónde iremos, que todavía vieron que hay algo ahí con las tecnologías del futuro que no hay previsión, ¿no? Digo, nadie se imaginaba el apogeo del celular. Hace 20 años nos imaginábamos computadoras gigantes, nunca que todas esas funciones estuviesen reducidas a algo portátil. Tiene algo implanificable que hace de la tecnología también un misterio en el hermosísimo sentido del término. Para seguir investigando además estos temas, los invitamos a explorar el sitio Estudiar Computación, ¿sí? Que es, ahí está en el graph,
www en el Zócalo, .estudiarcomputacion.gov.ar, que está impulsado por la Fundación Dr. Sadowski, y donde van a encontrar información sobre la importancia de estudiar programación, qué carreras se pueden estudiar vinculadas al mundo de la informática, dónde estudiar computación y muchos testimonios inspiradores sobre el tema. Vemos el video con esta entrevista a Martina y volvemos para el cierre del programa de hoy. Mi nombre es Martina Santoro y fundé junto con mis socios Lucas y Santiago una empresa de desarrollo de videojuegos aquí en Buenos Aires que se llama Ocam Studio, y además soy la presidenta de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, de ATO. Durante muchos años se pensó de que los videojuegos solo eran jugados por adolescentes, varones, heterosexuales, caucásicos, muy específicos. Y me parece que lo que se logró en todo este tiempo es demostrar que en realidad no es así, que la mitad de los consumidores somos mujeres, pero porque la mitad de los habitantes del planeta somos mujeres. Entonces, lo que está sucediendo ahora, me parece, hay mucha más conciencia de que se pueden desarrollar productos que también incluyan a las mujeres de pronto como protagonistas, y eso empezó a tener como un impacto también en la necesidad de, bueno, si vamos a contar historias que incluyan mujeres, sumemos más mujeres a los equipos para que esas historias o esos personajes sean los más fieles posibles a las experiencias de las mujeres. En general, es muy interesante ver algunas de las referentes más importantes que tenemos en la industria. Es el caso, por ejemplo, de Amy Hennig, que es una mujer que tiene más de 50 años, es la creadora del Uncharted, que es un juego que vendió cientos de millones de dólares. Se hizo también el último juego de Star Wars. Y es una mujer que cuando cuenta su experiencia dice, fue en este mundo de hombres donde tuve la oportunidad de mi vida. En eso creo que también un poco a veces me identifico. Yo, cuando empezamos con el estudio, fue con mis socios varones que confiaron en mí para salir a vender nuestros proyectos, a representar al estudio en el país y en el mundo entero. Después, en la Asociación de Videojuegos fue lo mismo, empezamos con ellos ya en 2010 a formar parte de las actividades y bueno, fueron 100 empresas lideradas por hombres que me votaron para ser su presidenta. Entonces digo, es un mundo que está lleno de oportunidades para todos, está en uno querer aprovecharlas. Lo que necesitamos son más mujeres en la industria en general. Me parece que para que podamos crecer como industria, para que podamos explorar nuevos mercados, llegar a más cantidad de gente, necesitamos voces diferentes, resolviendo problemas, contando experiencias, no sé, diseñando personajes. Me parece que es importantísimo que se sumen más chicas. Hoy por hoy somos bastante pocas en Latinoamérica en general, en el mundo también, pero tengo fe que eso va a cambiar. Hay cantidad de roles que necesitamos llenar porque necesitamos más gente, somos una industria chica de 2.000 personas y necesitamos crecer. Así que está bueno que pierdan un poco ese estigma de que la industria de videojuegos es solo para hombres. También me parece súper importante que a veces, y esto sí va a tener que surgir a veces en las escuelas o de los mismos padres, que se animen a bajar programas como el Scratch, herramientas que están disponibles, que son gratuitas, que es para que los chicos de pronto puedan ver un tutorial y crear su propio juego. Es súper fácil y lo van a poder hacer en su computadora, probarlo, compartirlo con sus amigos. Me parece que eso es fundamental, que le pierdan el miedo. Algo que podemos aprender de los videojuegos es que puedes equivocarte y puedes volver a empezar, ¿no? Siempre hay otra vida y está bueno que las chicas pierdan ese miedo o no se frustren. De pronto me parece que a veces es lo que las hace sentirse más intimidadas por este tipo de carreras. Algo que tenemos que aprender también nosotras es a defender nuestro trabajo, a defender nuestro lugar en la industria. Creo que pueden haber barreras de pronto para ocupar algunos puestos, pero también hay muchas barreras que nos como que creamos que no nos animamos a postularnos a esos lugares o no peleamos para ganárnoslos. Entonces, digo, me parece que es un problema de los dos lugares. A veces es, bueno, no nos hacen un lugar en la mesa, pero tampoco hay muchas chicas que estén intentando sentarse en esa mesa. Entonces, me parece que está bueno que nos empezamos a crear un poco más y que si realmente encontramos algo que nos gusta, peleemos por eso.
Vamos entonces a cerrar el programón de hoy. Empezamos con Echeverría, pasamos por los hidratos, terminamos con las tecnologías y ahora vamos a cerrar el encuentro con un cuento de Enrique Anderson Imbert. Ya hemos leído algo de Anderson Imbert, no sé si se acuerdan, narrador y crítico literario argentino, autor de un ensayo fundamental que es la historia de la literatura hispanoamericana de 1954 y muchos cuentos breves reunidos en diversas antologías. Anderson Imbert nació en Córdoba en 1910, falleció en Buenos Aires en el año 2000. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en el año 67 ingresó en la Academia Americana de Artes y Ciencias y en el 78 fue nombrado miembro de la Academia Argentina de Letras. Un grosso de la historia de la literatura argentina del siglo XX. Vamos a leer Las manos, un cuento fantástico entre el terror y el misterio. En la sala de profesores estábamos comentando las rarezas de Céspedes, el nuevo colega, cuando alguien desde la ventana nos avisó que ya venía por el jardín. Nos callamos, con las caras atentas. Se abrió la puerta y por un instante la luz plateada de la tarde flameó sobre los hombros de Céspedes. Saludó con una inclinación de cabeza y fue a firmar. Entonces vimos que levantaba dos manos erizadas de espinas. Tras un garabato y sin mirar a nadie salió rápidamente. Días más tarde se nos apareció en medio de la sala sin darnos tiempo a interrumpir nuestra conversación. Se acercó al escritorio y al tomar el lapicero mostró las manos inflamadas por las ampollas del fuego. Otro día, ya los profesores nos habíamos acostumbrado a vigilárselas, se las vimos mordidas, desgarradas. Firmó como pudo y se fue. Céspedes era como el viento. Si le hablábamos, se nos iba con la voz. Pasó una semana, supimos que no había dado clases. Nadie sabía dónde estaba. En su casa no había dormido. En las primeras horas de la mañana del sábado, una alumna lo encontró tendido entre los rododendros del jardín. Estaba muerto, sin manos. Se las habían arrancado de un tirón. Se averiguó que Céspedes había andado a la casa del arcángel sin alas que conoce todos los secretos. Quizás Céspedes estuvo a punto de cazarlo en sucesivas ocasiones. Si fue así, el arcángel debió de escabullirse. Probablemente el arcángel creó la primera vez un zarzal, la segunda una hoguera, la tercera una bestia de fauces abiertas, y cada vez se precipitó en sus propias creaciones arrastrando las manos de Céspedes hasta que él, de dolor, tuvo que soltar. Quizás la última vez, Céspedes aguantó la pena y no soltó. Y el arcángel, sin alas, volvió humillado a su reino, con manos de hombre prendidas para siempre a sus espaldas celestes. Vaya a saber. Nos vemos mañana. Gracias.